Buenas tardes, mi nombre es Dayana Saldarriaga, soy estudiante en la UNAD del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vamos a hacer el video de la fase 3, análisis de patrones radiológicos en pacientes pediátricos. Hacemos la presentación de casos clínicos. El primer caso clínico es un lactante con fractura femoral sin antecedentes traumáticos. En la edad del paciente tenemos un paciente de 8 meses, no deambulante, motivo de consulta, movilidad limitada de la pierna derecha, antecedentes relatados, según el cuidador, se atoró con la cobija. Hallazgos radiológicos, vemos radiografía de fémur derecho, con muestras de fractura transversa en el tercio medio del fémur, sin desplazamiento óseo y signos de traumatismo externos como hematomas, abrasiones ni edemas significativos. En la interpretación radiológica tenemos que las fracturas de fémur en lactantes que aún no son deambulantes son eventos poco frecuentes y rara vez son accidentales. De acuerdo a la Sociedad Española de Radiología Médica, este tipo de fracturas requiere una fuerza considerable, generalmente incompatible con mecanismos accidentales leves, como lo indica el cuidador. Tenemos acá una radiografía, efectivamente con una fractura de fémur. Tenemos que esa imagen, si la fractura está desplazada en la parte la parte media del fémur. En los diagnósticos diferenciales tenemos fractura no accidentadas que tienen que ver más que todo con el maltrato infantil. Tenemos osteogénesis imperfecta, raquitismo nutricional o metabólico, fracturas accidentales que rara vez ocurre en pacientes no deambulantes, como es el caso de este paciente, y osteopenia secundaria, que puede ser prematura o enfermedad crónica. Tenemos las características radiológicas de fracturas de fémur en pacientes pediátricos. Acá tenemos diferentes fracturas que se pueden presentar pues, en pacientes pediátricos y tenemos las principales características. Las fracturas de las diáfisis del fémur son más frecuentes en varones. Según la edad, el 11% afecta a niños menores de 2 años, el 21% entre los 3 y los 5 años, el 33% entre los 6 y los 12 años y el 35% entre los 13 y los 18 años. Pues podemos identificar que este tipo de fracturas es más común en pacientes de 13 a 18 años. No sería el caso de este paciente que presenta 8 meses, entonces por eso podemos indicar que puede ser un hallazgo que puede ser de maltrato infantil. La localización más frecuente es a nivel del tercio medio y trazo transverso, que es el 60%. El mecanismo de producción más habitual es en menores de 3 años, son caídas causales domésticas o áreas de recreo o el maltrato físico. En niños mayores, accidentes de tránsito o deportivos y en ocasiones fracturas asienta sobre el hueso patológico, como sería la enfermedad de osteogénesis imperfecta. También una característica es la rápida consolidación con callo óseo abundante, fenómeno de hipercrecimiento del fémur durante aproximadamente de 12 a 18 meses post-trauma y la posibilidad de corrección espontánea de deformidades residuales mediante fenómenos de remodelación, excepto en deformidades rotacionales. Tenemos unos indicadores de maltrato infantil que como tecnólogos tenemos que tener presentes cuando tenemos un paciente pediátrico que, como sabemos, su comunicación es menor. Entonces hay unos signos que debemos tener presentes y cómo activar el mecanismo de alerta para ayudar a nuestros pacientes. Tenemos indicadores de maltrato físico. Se pueden observar contusiones, equimosis, eritomas,
laceraciones, quemaduras, fracturas, deformidades de la región y signos de intoxicación o envanecimiento, así como de fracturas craneales con daños visuales, daños viscerales, huellas de objetos agresores como cinturones, lazos, zapatos, cadenas y planchas. En los casos de maltrato crónico, las lesiones descritas pueden coexistir con cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con secuelas neurológicas o sensoriales. También tenemos indicadores de abuso sexual. Las lesiones más frecuentes encontradas son equimosis en las entrepiernas y en los labios mayores, laceraciones, sangrado, inflamación, himen perforado, esto en las niñas, dificultad para caminar, eh, rastros de semen y etapas más rápidas, prepucio o infecciones frecuentes o masturbación. Indicadores de abandono, también tenemos descuido en la alimentación, en la higiene, la ropa, desnutrición, dermatitis de pañal, crónica, signos de cicatrices de accidentes domésticos que sean frecuentes y desnutrición. Estos son unas estadísticas del Hospital Regional que las realizaron entre el 2012 y 2018. Tenemos, pues acá vemos el índice de fracturas del Hospital Regional, cual su mayor es entre los pacientes de 4 y 7 años, y de 0 a 3 meses es como la de menor rango de hospitalización. Y tenemos los pacientes fracturados con fractura de fémur, que es el 5%, entonces es una fractura poco común en pacientes pediátricos, a comparación con la de los brazos y antebrazos. Muchísimas gracias. Esto sería todo. Mi nombre es Valentina Ramírez Taborda, estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imagen Diagnóstica, y a continuación hablaremos sobre el caso clínico de un paciente pediátrico de 3 años con fractura craneal compleja. En el motivo de consulta tenemos que es una pérdida breve de conciencia tras caerse de una silla. En los hallazgos podemos encontrar que en la tomografía de cráneo revelamos una fractura parietal compleja con hundimiento y líneas bilaterales sin evidencia de trauma externo significativo. En la interpretación, podemos decir que este tipo de lesiones no corresponden al mecanismo de caída reportado. Las fracturas craneales múltiples o bilaterales son altamente sospechosas de golpes directos o sacudidas violentas. En el análisis del caso clínico tenemos una fractura parietal compleja con hundimiento. Se puede observar en la tomografía computarizada una depresión en la tabla externa e interna del hueso parietal, acompañada así de varias líneas de fracturas que se extienden de forma bilateral. Este patrón nos conlleva a impactos de alta energía o repetitivos. Ausencia de signos externos visibles. No se evidencian hematomas o heridas en el cuero cabelludo. Lo que sugiere es que esta lesión podría haberse producido con un ojete romo o también durante una agresión. En las fracturas bilaterales, la simetría en las líneas de fractura sugiere más de un punto de impacto o episodio de sacudida violenta con colisión contra una superficie dura. En la interpretación radiológica, de acuerdo a la literatura, las caídas accidentales en el hogar suelen producir una única fractura lineal simple, generando generalmente en el hueso temporal o parietal, sin hundimiento ni bilateralidad.
En el diagnóstico diferencial podemos encontrar que puede ser un abuso infantil, que este puede ser el diagnóstico más probable dada la incongruencia entre la historia y la gravedad de la fractura. La caída accidental de baja altura, esta es una versión improbable por el cuidador por la gravedad de la fractura. Lesión por un objeto contundente, esta es una de las más posibles afirmaciones, aunque esto implica pues que fue por una fuerza intencional. Indicadores de maltrato infantil. En los indicadores clínicos ponemos inconsistencia entre la historia clínica relatada y los hallazgos observados, ya que las lesiones descritas no son compatibles con una caída de baja altura. La ausencia de lesiones externas visibles contradicen la gravedad del daño óseo. El comportamiento del menor, ya que vino con temor, retraimiento y el llanto ante la exploración. Esto es un signo de trauma emocional o una exposición repetitiva a la violencia. En los indicadores radiológicos tenemos una fractura compleja con hundimiento, fracturas con bilateralidad, dirección irregular de las líneas de la fractura, ausencia de lesiones de los tejidos blandos y eh, fracturas adicionales. La diferencia entre una fractura accidental y no accidental es, en el criterio tenemos localización, tipo de trazo, fuerza requerida, lesiones externas, historia clínica y la evolución. En la fractura accidental, en la localización es unilateral, en zona de impacto parietal o temporal. En el tipo de trazo, línea simple. En lesiones externas, hematomas visibles. En la historia clínica es coherente y detallada. Y en la evolución es una lesión única. Y en la fractura compleja no accidental, en la localización tenemos bilateral o cruzando saturas, tipo de trazo múltiple, irregular o deprimido. En fuerza requerida tenemos alto impacto o comprensión. En lesiones externas tenemos ausentes o mínimas. En la historia clínica una inconsistente o contradictoria y en la evolución tenemos múltiples lesiones en distintas fases. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es María José Velázquez González, soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y en este video les hablaré acerca sobre un caso clínico sobre fracturas en lactantes por sospecha de abuso infantil. En este caso, el paciente tiene 10 meses de edad, es de sexo masculino y el motivo por el cual consulta es por un llanto persistente y una dificultad para mover la pierna izquierda. Según la historia que relata su cuidador, se cayó de la cama hace 2 días. En los hallazgos radiológicos se realizaron dos radiografías, una de miembros inferiores y una de tórax, y las imágenes nos revelaron una de ellas una fractura metafisiaria izquierda de tipo asa de cubo, esta con características por su forma de esquina y por su separación cortical. También se halló una fractura en los costales posteriores bilaterales en diferentes etapas de consolidación. No se evidenciaron signos de alarmas de trauma directo o heridas externas visibles o evidentes. En la interpretación radiológica, los hallazgos descritos son altamente sugestivos de lesiones no accidentales, especialmente por la presencia de fracturas en distintas fases de la curación y en zonas anatómicamente inusuales por caídas domésticas. Esto según los criterios radiológicos de sospecha de abuso infantil descritos por Baeza Herrera 2008 y Gómez 2023. Realizando el análisis del caso clínico, encontramos que la fractura metafisiaria tibial izquierda o de asa de cubo, como se le conoce, es una fractura que se asocia típicamente con fuerzas aplicadas de manera torsional o de rotación de las extremidades del pequeño o del niño. Es notable que este patrón de fractura es un poco probable que en el contexto de caídas de baja altura, es decir, como nos lo manifiesta su cuidador desde una cama. Y las fracturas de los costales posteriores bilaterales, la presencia de estas es y pues en diferentes etapas de consolidación es otro hallazgo importante, ya que estas, especialmente las posteriores, sugieren a mecanismos de tensión y
son menos comunes en accidentes domésticos y aún por eso aumenta la sospecha de abuso. En el indicador de maltrato encontramos que las fracturas metafisiarias en lactantes son considerados uno de los hallazgos más específicos para el abandono o maltrato infantil. La literatura médica nos resalta que este tipo de fracturas son inusuales en situaciones donde los niños están bajo el cuidado de un adulto responsable y pueden ser indicativos de un manejo que se le está dando al menor inapropiado o violento. Y en el diagnóstico diferencial encontramos una osteogénesis imperfecta, es decir, una enfermedad genética que causa fragilidad ósea extrema y fracturas frecuentes con mínima o ninguna causa aparente. También encontramos el raquitismo, que es la deficiencia de vitamina D, que puede causar debilidad ósea y predisposición a fracturas. Sin embargo, este tipo de fracturas pueden ser menos específicos para fracturas de asa de cubo. Y también tenemos las trombocipatías o coagulopatía. Esta puede disponer de hematomas o fracturas por traumatismos menores, aunque suelen presentar un patrón distinto al presentado por este paciente. Y por último tenemos el osteomielitis, que esta puede causar dolor y fracturas patológicas, aunque no presenta para el paciente una fractura periférica o típico visto en el maltrato. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Marcela Carrasquilla. Hoy les voy a presentar un caso de un bebé de 14 meses que es llevado a control posterior de una supuesta caída según indicación de la madre. Al revisar el caso podemos evidenciar que no hay coherencia entre la historia clínica y los hallazgos radiológicos, ya que las fracturas presentes corresponden a diferentes momentos evolutivos, o sea, recientes y antiguas. Interpretación radiológica. Las radiografías muestran una fractura reciente radiodistal, una fractura antigua del húmero proximal en consolidación y callosa en costilla derecha, lo que evidencia lesiones en diferentes etapas de curación. Este patrón es altamente sugestivo de trauma repetitivo. Las fracturas metafisiarias múltiples en niños menores de 2 años son lesiones clásicas asociadas a maltrato no accidental. Para ello tenemos un diagnóstico diferencial, que es la osteogénesis imperfecta. Es una enfermedad genética que debilita los huesos y puede simular un cuadro de abuso. También tenemos el raquitismo, que es la alteración metabólica por déficit de vitamina D, que también puede provocar fragilidad ósea. Y por último tenemos como los accidentes domésticos múltiples, aunque estos son poco frecuentes. También se deben considerar si hay antecedentes claros y coherentes dentro de la historia clínica. Tenemos por acá una radiografía de húmero, la cual podemos ver que no es reciente, y tenemos una que sí está ya reciente. Hablábamos de una fractura de radio distal reciente y de fracturas en arcos costales o en las costillas que se evidencian que no pertenecen al mismo relato o coherencia en la historia clínica. Adicional tenemos unos arcos costales con una costilla en consolidación, ya con callo óseo. Les hablaba de la osteogénesis imperfecta. Esta es una tipo 3, que es una enfermedad genética, y esta hace que los huesitos se debiliten y tiendan a presentar diferentes fracturas, asociándolo a un posible abuso o maltrato infantil. Indicadores de maltrato. Tenemos primero que todo que la historia presenta inconsistencias, es muy poco coherente con la gravedad de las lesiones. También tenemos una conducta temerosa o atraída del menor ante los cuidadores. Indicadores radiológicos. Tenemos fracturas en diferentes etapas de consolidación, como se observa en este caso. Fracturas de arcos costales posteriores relacionadas con comprensión torácica. También tenemos
que las lesiones en huesos largos, lo que son el húmero, fémur, tibia, en pacientes menores de 8 años que aún no caminan, pues no deberían de presentarse, son muy poco frecuentes. Diferenciación entre fractura accidental y no accidental. Bueno, en las accidentales estas ocurren por un golpe o una caída, y en las no accidentales no tienen una explicación convincente o la historia cambia. También tenemos que en las accidentales suele presentarse en niños mayores, ya que estos ya caminan, y en este caso aparece un bebé de 14 meses que aún no se mueve solo. Generalmente las fracturas es una sola, y en este caso tenemos varias fracturas en distintas etapas de curación. En las zonas más comunes de caídas son los brazos o las piernas. En lugares poco frecuentes son las costillas o las metafisis, como lo teníamos pues en este caso de un posible abuso infantil. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.